Bueno, y seguimos aquí un día más en Economía para Todos. Hoy hemos conocido los datos del desempleo, del paro, y queremos analizarlos un poco más a fondo con nuestro experto en economía, Javier Martínez. Bienvenido. Muy buenos días. Los hemos conocido esta mañana, los datos del paro. Cuéntanos un poco, ¿son buenos, son malos? ¿Qué valoración tenemos? Pues depende, parecemos gallegos ya. Si lo miramos a bote pronto, pues realmente son muy buenos datos, ¿eh? En el caso español estamos en 2.688.000 parados, es decir, bajamos de esos de 2.700.000, tenemos por debajo de 3 millones de desempleo, hemos generado 58.000 empleos nuevos, por lo tanto, muy bien. Si nos vamos a los datos de Aragón, pues también se han generado casi 2.000 nuevos empleos. Estoy hablando de los datos que acabamos de conocer, que son correspondientes al mes de junio, perdón, que no los estaba aclarando. En Aragón también estamos casi 2.000 personas menos en el desempleo, por lo tanto, el número de parados registrados en las oficinas de empleo público en Aragón son pues poco más de, algo más de 52.000 personas. Es decir, si lo vemos así, son buenos datos, estamos poco a poco alcanzando niveles de desempleo pues un poco mejores, estamos ya en niveles de desempleo que nos tendríamos que trasladar hace 15 años, hasta el 2008, de infausto recuerdo, no probablemente el 2008, pero sí todo lo que vino a raíz del 2008. Por lo tanto, la cara de estos datos es que, bueno, pues volvemos a tener unos buenos datos de personas apuntadas al desempleo. Y esto lo combinaríamos, por un lado estamos viendo cuántas personas están cobrando el desempleo y por otro lado cuántas personas están cotizando, ¿no? Yo creo que es el otro lado de la balanza que también nos parece, también es muy interesante. Bien, pues este dato también es máximo histórico de toda la serie. Estamos hablando de que casi por poco no hemos llegado a 21 millones de personas afiliadas en la Seguridad Social. Por lo tanto, pues como ves, la cara de los datos pues son buenas. Además, en verano estos datos parece que siempre son un poco más positivos del resto del año, ¿no? Pues por estos trabajos temporales de turismo sobre todo. Y no sé si comparándolo con respecto a otros veranos anteriores, ¿cómo estamos? Ahí es la cara B. A lo que tú te refieres es exactamente a ese otro lado que hacía referencia yo, en cuanto hay unos datos buenos y otros leídos con un poquito más de bisturí, pues ya pues hay que pulir un poco esa información. Aquí llevamos desde hace un año y pico que estamos hablando de datos que son difíciles de comparar, como decimos, en la serie histórica. ¿Por qué? Bueno, porque primero los parados, los fijos discontinuos, cuentan siempre como trabajadores, es decir, en ningún momento cuentan como parados, aunque estén cobrando el paro. Seguimos teniendo, aunque poquitas personas, todavía personas en ERTE que siguen contando como trabajo. Y estacionalizamos y desestacionalizamos los datos un poco. Depende de cómo nos va bien. ¿A qué me refiero con esto de desestacionalizar? Que casi cuesta pronunciarlo. Si medimos los datos mes a mes, con esta medición que estamos haciendo hoy, que estamos comentando, que son los parados registrados en las oficinas de empleo público, hay otra manera de medir el desempleo que se llama la encuesta de población activa, que es el dato mucho más europeo con el que nos comparamos, pero bueno, hoy estamos hablando de esto. Que al final significa sumar todas las personas que han ido a una oficina de empleo público y se han apuntado como demandantes de empleo. Se suman y eso os da un dato. Efectivamente, hay meses que, como tú bien dices, empieza el turismo. España es un país muy de servicios, pues poco antes de Navidades, etcétera, que siempre hay una gran demanda de empleo, probablemente de empleo muy de servicios, pero muy de empleo. Y hay otros meses como septiembre o como enero, que terminan las rebajas y termina el verano, y que hay mucha gente que se apunta al paro. Para evitar estos desajustes que impiden que sea difícil medir o comparar trimestre a trimestre, lo que se hace es desestacionalizar, es decir,
dividir el número de personas que se han apuntado o que se han dado de baja y repartirlo en los meses anteriores. Con esto lo que conseguimos es, bueno, hacer una media entre esos momentos punta de gente que se apunta y punta de gente que se da de baja. Esto es lo que mediamos tradicionalmente. Bueno, desde hace un tiempo pues se miden solo los datos, como yo decía, la suma de gente que está apuntada. Bueno, pues con esto nos quedamos. ¿Cómo está con respecto a otros años? Pues prácticamente es el peor de los meses por número de empleos generados desde hace muchos años. La media de los últimos 15 años son de más de 90.000 personas. Estamos hablando de que se han generado 50 y pico mil personas este año, puestos de trabajo nuevos, por lo tanto, la mitad menos que el año pasado, 4 veces menos que el año 20, incluso unos poquitos menos nuevos puestos de trabajo que en el año 2020, que recuerdo que es el año de la pandemia. Es decir, lo que sí que estamos viendo es, y a lo que tú te referías, es a que cuando estamos comparando estamos viendo que cada vez se está generando menos empleos nuevos y por lo tanto si comparamos datos con meses, pues hay estamos viendo desaceleración y ya se empieza a notar en el desempleo, lo cual es muy complicado. Y miramos también la otra parte. ¿Cuánta gente se ha dado de alta como cotizante en la Seguridad Social? Aquí también, cuando hablamos de números tan grandes, 21 millones de personas, hay que pensar que hay personas que pueden estar 2 veces apuntadas y eso se suma y por lo tanto hay que coger estos datos siempre con mucho cuidado. Pero fíjate, si miramos el número de personas que se ha apuntado, que están de altas en la Seguridad Social este mes, nos sale un buen dato. Pero si lo desestacionalizamos, es decir, si lo corregimos, no solamente no hay nuevos afiliados a la Seguridad Social, sino que hay 20.000 menos que el mes anterior. Es decir, como ves, todos los datos los podemos ver de un lado y otro, pero en cualquier caso son buenos datos, no son que haya menos personas que están en el desempleo es muy bueno, no tiene mucha discusión. Pero si ahondamos un poco, si rascamos un poco, estamos viendo que esta desaceleración que se está hablando desde hace tiempo, hace unas semanas hablábamos de los tipos de interés, cómo afectan que las hipotecas, que los tipos de interés sean más altos, hace que tengamos que pagar más por cada hipoteca y entonces puedo gastar menos y si gasto menos la economía se para bien. Pues esta sensación que teníamos de que iba a llegar, si medimos los datos de empleo, pues estamos viendo que llegar ya ha llegado. Bueno, pues nos vamos a quedar con esos buenos datos, vamos a decir, porque el número de parados ha bajado, así que nos quedamos con esto, conociendo todos los matices que Javier Martínez nos ha explicado y te agradecemos que has estado de nuevo con nosotros en una sección más de Economía para Todos. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias. Bueno, pues ya han escuchado, siempre aprendemos un poco más de economía. Hoy mismo hemos conocido estos datos que hemos analizado con Javier Martínez.